Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Hola, bienvenidos a Échale Corriente, el podcast del Grupo Energía Bogotá, donde hablamos de todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y el desarrollo del país. Soy Olga Costa y en este nuevo episodio vamos a tener una conversación significativa sobre transmisión energética, equilibrio y seguridad en el sector, de la mano de una invitada muy especial. Bueno, pues hoy en Échale Corriente tenemos una invitada muy especial. Voy a leerles primero el perfil y ya les cuento de quién se trata. Ella es administradora de empresas y especialista en finanzas y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como viceministra de Minas, viceministra de Interior y presidente de la Agencia Nacional de Minería. Tiene bastante experiencia en el sector de hidrocarburos, minas y energía. Ha sido gerente de varias empresas del sector. Fue miembro de la Junta Directiva de ISA y de la Financiera de Desarrollo Nacional e integrante del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura y actualmente se desempeña como presidente de Acolgen. Yo creo que ya saben de quién se trata, es Natalia Gutiérrez. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Olga, mil gracias a ti por la invitación a Grupo Energía Bogotá. Maravillosos estos espacios para que votemos corriente. Pues sí, vamos a votar corriente, a echarle corriente pues a todo esto. Natalia, yo quiero contarte un poquito del podcast y recordarle a la gente, nos ha ido muy bien, llevamos ya un año con más de 25 capítulos, si no estoy mal, puede que me equivoque ahí un poquito en el número de capítulos, pero ya llevamos un año y en este momento estamos de número 1 en el sector. Lo vamos a tener en video, ahí ya nos están viendo, entonces pues por eso dijimos, con una mujer como Natalia tenemos que tener video podcast. Muchas gracias. Bueno, Natalia, estamos abriendo como esta semana y pues este mes y en estos últimos días con una noticia muy importante y es acá, leo una noticia, los titulares, dice el parque solar más grande del país listo para operar. La Loma, nueva fuente de energía limpia que fue asignada en la subasta de contratos del 2019, tuvo una inversión de $126 millones y posee una capacidad instalada de 187 megavatios. Iniciará operación comercial en el primer semestre. Vimos con bombos y platillos esta inauguración, también el gobierno nacional pues participó de esta inauguración. Esto es un proyecto que hace parte de Enel Green Power. Enel pues es un socio estratégico del Grupo Energía Bogotá, es importante aquí aclararlo porque pues también hemos sido como parte de esto. Hablemos un poquito de la importancia de este parque solar y cómo, digamos, esto puede contribuir a la eficiencia energética. Hablo de eficiencia más que estabilidad, porque podemos hablar de energías limpias, ¿o no, Natalia? Bueno, primero felicitaciones. Este es uno ya de los resultados que estamos viendo de las primeras subastas que se hicieron justamente para incentivar todas estas nuevas energías. Y voy a aprovechar para irme un poquito más atrás. Y es que cuando Colombia decide que quiere que estas energías, la solar y la eólica, puedan entrar a Colombia, decide hacer un montón de cambios regulatorios, cambios fiscales, cambios tributarios, para poder permitir que los proyectos de energía solar entraran, sobre todo los de energía solar y eólica, entraran a competir con nuestra matriz. Una matriz que después del apagón de los 90, pues fue una matriz que creció mucho en energía hidráulica y también creció de manera importante en energía térmica, pero que es una matriz mayoritariamente limpia, ¿sí? Y yo creo que este es un hito supremamente importante y una señal muy importante, sobre todo para los que vienen en camino, y es que estos proyectos se pueden sacar adelante, ¿sí? Que son muy importantes no solo para la resiliencia, para la flexibilidad de la matriz energética, sino que entran en un objetivo común que estamos buscando todos como país y como mundo, que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, que hay que resaltar que este es uno de esos parques que por su tamaño y por su importancia y por su ubicación estábamos esperando que entrara, que se materializara. Pues nosotros estamos muy contentos desde Acolgen. Felicitamos nuevamente a Enel y a Grupo Energía Bogotá por sacar este proyecto adelante y porque de aquí vienen más, y es la promesa además de seguir invirtiendo y de seguir apostándole al país.
Eso me parece importante y además pues aquí entramos en un tema que es el de confiabilidad energética. O sea, hay que apostarle, pues obviamente, pues porque son proyectos también de largo alcance, de inversión y pues no solamente hablando de los proyectos energéticos, sino que le da un impulso importante también a la economía del país. Pero hablando de confiabilidad energética, ¿qué podría uno decir? Mira, yo hacía ahorita como un repaso por titulares y, por ejemplo, qué dicen los influencers. Entonces, algo que de pronto uno desprevenidamente podría decir, oiga, la confiabilidad energética del país está amenazada porque de pronto no ha habido una correcta planeación o de pronto hay alguna parálisis en algunos de estos proyectos y no avanzan al ritmo que deberían avanzar. Es una pregunta que me estoy haciendo como una persona que empezó a mirar en redes qué es lo que está pasando y qué hablan de confiabilidad energética. O sea, puse en el buscador confiabilidad energética. Ok, bueno, entonces para los que nos están viendo y los que nos están oyendo, yo creo que es muy importante aclararles qué es confiabilidad energética para nosotros en el sector, ¿sí? Confiabilidad significa poder estar recibiendo energía 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera ininterrumpida, ¿sí? Que no vaya a tener yo miedo de que estoy de pronto tenga que tener un racionamiento de energía. Y que no haya cortes, ¿sí? Porque yo creo que todos los países en diferentes medidas se han puesto unas metas diferentes para transitar hacia esta carbono neutralidad, pero nosotros siempre hemos llamado la atención a eso que tú le estás poniendo como resaltando, ¿sí? Y es que no podemos hacer una transición energética si no tenemos seguridad energética, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que tener un equilibrio muy especial y muy delicado entre ese tránsito a unas energías más limpias, pero sin perder confiabilidad. ¿Por qué? Porque estas energías más limpias, que son maravillosas porque se construyen mucho más rápido, porque tienen menos resistencia social en territorio, son energías que no tienen la misma confiabilidad, ¿sí? O la misma seguridad energética que tienen un proyecto hidráulico de embalse o una planta térmica, ¿sí? Entonces, Colombia, además, por estar ubicada donde está ubicada, pues nosotros tenemos un fenómeno del Niño que sucede cada 4, cada 5 años, y nosotros tenemos que prepararnos para que bajo eventos climáticos extremos como el que estamos viviendo hoy, ¿sí? Todos los colombianos tengamos energía, ¿sí? Y por eso hemos llamado la atención en que nos parece fantástico que la matriz se complemente, que sea mucho más flexible, que entren proyectos solares y eólicos. Es más, en Acolgen tenemos casi el 85% de los proyectos solares y eólicos que se están haciendo en el país. Pero hay que tener en cuenta que todas estas energías necesitan de unas energías base para poder crecer, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué nos tiene encendidos en el fenómeno del Niño y que no hayamos tenido ningún tipo de corte de energía eléctrica? La energía hidráulica y la energía térmica, ¿sí? Entonces, o sea, gracias a hidráulica y térmica estamos operando con confiabilidad. Sí, y es que es un concepto muy elemental, pero muchas veces la gente cree que es que llenarnos de paneles solares es la solución, pero es que la energía solar solo nos da energía de día, no de noche, ¿sí? Y la energía eólica solo nos da energía cuando hay viento, ¿sí? Entonces, para que estas energías puedan efectivamente entrar al sistema, tienen que estar acompañadas por estas otras que las acompañan cuando no pueden generar. Entonces, cuando no tenemos viento, tenemos térmica y tenemos hidráulica de embalse, o cuando no tenemos solar, tenemos... o sea, ahí es que hacer un mix de todo para garantizar esa confiabilidad y también garantizar el uso de energías más limpias. Exactamente. Nosotros realmente lo que siempre hemos llamado es a mantener un equilibrio, ¿sí? En confiabilidad, obviamente en limpieza, porque queremos una matriz mucho más limpia, y en precios, ¿sí? Porque aquí también viene otra discusión. Queremos una matriz limpia,
pero muchas veces la matriz más limpia no es la más eficiente en precios, ¿sí? Durante mucho tiempo la energía solar y la energía eólica estuvieron compitiéndole en precios por lo menos al agua en Colombia de una manera muy eficiente, pero después de la pandemia pasaron muchas cosas. La cadena de abastecimiento a nivel internacional se saturó, la demanda por estas nuevas energías se elevó por todos los países en el mundo, se están peleando poder desarrollar este tipo de parques solares y eólicos, y todo esto ha encarecido la demanda de toda la proveeduría de todos estos elementos que necesitamos, lo que ha hecho que pues no sea la energía más barata, o por lo menos no se compara con lo que tenemos en Colombia, y es que la energía hidráulica ha sido energía eficiente durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que también tenemos siempre que ponderar en un país que tiene unos retos grandísimos en el tema de pobreza, en el tema de acceso a la energía, en el tema de acceso a un montón de elementos en los que está todavía atrasado, si podemos y tenemos la capacidad de pagar la transición energética que queremos. Entonces, por eso vuelvo siempre a que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Una cosa que sea limpia, una transición limpia, una transición segura, y que la podamos pagar todos los colombianos. Me parece importante ese concepto, hablando de equilibrio energético. Uh-huh. Y precisamente usted toca un tema, y es el tema tarifario. Uh-huh. O sea, el tema tarifario tiene unos retos, también en el tema de transición energética, pues es una transición energética que no necesariamente es poco costosa, uh-huh, puede ser un poco costosa incluso, que le puede pegar al bolsillo de las personas. En esos trinos que yo le decía al principio de esta grabación que uno veía uno por ahí que hablaba de que se cobran 6 veces más sobre la tarifa de energía por los costos que tiene la generación. Y no solo trinos, sino también algunos pronunciamientos por parte de la red de veedurías, y esto se vuelve un tema constante y un tema en donde dicen se están volviendo ricas las, uh-huh, empresas, generación, transmisión, bueno, incluso distribución de energía eléctrica a costa del bolsillo de la gente. Entonces, yo quisiera que tocáramos un poquito eso, porque no sería, digamos, tampoco, pues de pronto como coherente uno decir, no es verdad, las tarifas de energía no han subido, porque sí, o sea, hay gente que presenta los recibos y uno dice, pues esto, o sea, es monstruoso, o sea, cómo están pagando, pero si uno va a la costa, pues bueno, terrible, pero si va uno al valle también, y si va de pronto acá a Bogotá, la gente también se queda, o sea, se vuelve como un tema de voz a voz, diciendo las tarifas de energía están impagables. Bueno, yo creo que este es un espacio maravilloso, y gracias, porque es de estas oportunidades en las que uno tiene el momento de explicar realmente cómo funciona el sector. A nosotros esa propaganda que está saliendo nos preocupa, porque es una propaganda descontextualizada, son cifras descontextualizadas, pero además no sabemos de dónde salen las cifras, porque realmente el que maneja esas cifras es el operador del mercado, y el operador del mercado pues publica esas cifras casi un mes después, ¿sí? Entonces, pero pongamos a un lado la propaganda. Yo quiero invitar a todos los que nos están oyendo a que revisen su factura de energía, y los invito a conocer qué tiene cada rubro en su factura de energía. Entonces, primero, hay varios rubros. Lo que les llega a cada uno de ustedes en sus casas no es solo un tema de generación, ¿sí? Y arranquemos porque tenemos primero un componente efectivamente de generación, que es cómo se produce la energía. Luego tenemos un componente de distribución. ¿Y qué es la distribución? Son estas grandes torres en la que la energía va de la planta a las grandes ciudades. Luego tenemos la distribución, que es toda la red que vemos en nuestras ciudades. Transmisión y distribución. Luego tenemos la comercialización, que es el que atiende y hace el fronting directamente con el usuario final. Y tenemos 2 rubros adicionales, que son restricciones, que en su gran mayoría pues se presentan de una forma
digamos, mucho más alta en la costa por problemas técnicos y atrasos del sistema, y tenemos pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? Las pérdidas son, en su gran mayoría, robo de energía, pero que en casi todo el país ese porcentaje es muy bajito. Entonces, primero, pues yo los invito a que revisen cada uno de esos componentes, porque por lo que estamos pasando hoy no es precisamente por un aumento en la generación, ¿sí? Estamos viendo que en otros puntos de la cadena, como por ejemplo la comercialización y la distribución, han habido unos aumentos por unos saldos que estaban pendientes de cobrarse a todos los colombianos, ¿sí? Y que ahorita se están cobrando. Se dejaron de cobrar en la factura en la pandemia y hoy se están recuperando, pero es una plata que le debemos todos los colombianos a estas empresas, ¿sí? Ahora, esto se ha juntado con unos problemas estructurales que nosotros venimos poniendo en el radar hace varios años, ¿sí? Y es que hay un retraso estructural en la entrada de proyectos de energía, ¿sí? Entonces, cada vez este balance entre oferta y demanda lo estamos viendo mucho más estrecho. ¿Y esto con qué se juntó? Se juntó con un fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces, un fenómeno del Niño generalmente presiona sobre todo los precios de la bolsa al alza. ¿Por qué? Porque en la medida en la que necesitamos prender térmicas, los precios de la generación suben, porque nos toca generar con combustibles fósiles o nos toca con gas o con carbón, en la medida en la que estamos generando menos con embalses, ¿sí? Con agua. Pero también es muy importante que todos los que nos oyen entiendan cómo este rubro de generación funciona, porque está la idea de que es que el precio de bolsa es el precio que nos están cobrando a todos en nuestras facturas de energía, y no es así. Y voy a poner el ejemplo de mi casa. Yo miro el componente de generación y yo sé que en él hizo la negociación de la generación por lo menos hace 3 o 4 años para la energía que me está cobrando hoy, en contratos de largo plazo, en contratos que tienen justamente ese maravilloso mecanismo de cobertura, ¿sí? De precios. Y casi el 80% de esa energía es la que me está llegando a mi factura. El excedente es el que uno dice que puede afectar la factura de energía, y nosotros calculamos que eso va entre un 5 y un 7%, que es lo que se negocia en bolsa, ¿sí? Entonces no es cierto que los valores de los que se están hablando y de los valores que miramos cuando se está haciendo las negociaciones efectivamente en bolsa sea los valores que se le trasladan al usuario final. Pero adicionalmente hay unos mecanismos regulatorios que no permiten que esos valores se le trasladen nunca al cliente final, ¿sí? Entonces, en efecto, hemos visto un crecimiento en la generación de energía eléctrica, en los costos de generación de energía eléctrica, pero básicamente porque se está disminuyendo el espacio entre oferta y demanda, ¿sí? Los proyectos se están demorando en entrar, y en este momento estamos pasando por un fenómeno del Niño. Uno esperaría que los precios de bolsa vuelvan a tener un comportamiento estable, más estable a la baja después del fenómeno del Niño, pero aún así resaltamos y hemos hecho un llamado además muy importante al gobierno, y es que el balance entre oferta y demanda sigue apretado. Ahí hay un tema importante, y es ese retraso en los proyectos. Lo hablo pues para nadie es un secreto que pues nosotros en el Grupo Energía Bogotá tenemos un componente importante, y es la transmisión de energía eléctrica, y hay proyectos, Natalia, que tienen 7, 8 y 10 años de retraso. O sea, proyectos que no han podido entrar, algunos por problemas con las comunidades, que pues a veces también se venden muchas ideas de que los proyectos de transmisión van a acabar con el medio ambiente. Incluso tenemos el caso de Bosque de Niebla aquí muy cerca en la sabana de Bogotá, donde se habla de que el Grupo Energía Bogotá va a acabar con el Bosque de Niebla, cosas que no son tan ciertas. Eso lo vamos a tratar en otro podcast, no me voy a detener tanto ahí,
pero sí en ese retraso estructural que usted misma menciona. Entonces, esos retrasos, pues obviamente con estos proyectos que tienen años y años de retraso, uno podría decir, esto le está generando también, digamos, una presión importante al sector energético. Pero algunos de esos proyectos no es solo por oposición incluso de comunidades y demás, sino es por temas de licenciamiento, en específico licenciamiento ambiental. ¿Cómo hacer y qué de pronto uno podría hacer un llamado para que, pues porque si no hay licenciamiento los proyectos no pueden avanzar? O sea, si digamos nosotros como operadores en este sistema, como parte importante en los temas de transmisión, pues si no podemos poner la torrecita, definitivamente, pues no podemos avanzar en el proyecto. Bueno, antes de hablar de ese punto, quiero cerrar el anterior, porque yo creo que también es muy importante. Casi ninguno hacemos la tarea juiciosa de revisar la no, y la es factura. difícil explicarla. Sí. Y esto no es solo para los bogotanos, esto es para todos, para todo el país. Hay regiones donde la factura de energía llega cargada con un montón de elementos que no son energía eléctrica. Hemos visto, por ejemplo, incluso en el caso de Barranquilla específicamente, habían unos componentes de seguridad. Hay componentes de alumbrado público, hay componentes de seguridad, hay componentes de tasas de aseo, ¿sí? Pero al final uno dice, es la energía. O sea, claro. Cuando uno va a pagar, uno dice, me subió el recibo de la luz tremendamente, y pues si uno mira los componentes, hay muchas cosas en donde realmente lo que usted paga por el servicio de energía es mínimo en cuanto a los otros componentes que le están cargando. Exacto, entonces ahí también quiero hacerle un llamado a todos los colombianos porque este es un sistema que después de que nos apagamos ha sido un sistema maravilloso, seguramente tiene opciones de mejora. Pero Colombia no se ha apagado en los últimos 30 años. Nosotros tenemos un intangible que no lo tenemos tan a la mano, pero la gran mayoría de los colombianos prendemos el switch y hay energía. Esto no pasa en muchos países del mundo hoy. Hay que tener en cuenta, en este momento Ecuador se está apagando 4 horas diarias porque le está pasando un poco lo que nos pasó a nosotros en los 90. Está en mitad de un fenómeno del Niño y su sistema eléctrico no respondió a la demanda. Entonces, países como México está también enfrentando temas de racionamientos, varios países en Europa, ¿sí? Y no solo porque su sistema no respondió, sino porque hubo una mala planeación del sistema y Colombia aprendió a hacer planeación del sistema. Es decir, uno podría decir, ha tenido en los últimos años con los distintos gobiernos una buena planeación en el sistema. Exactamente, y entonces ahí voy al siguiente punto que tú me preguntabas. Pero entonces, bueno, ahora soy yo la que me detengo ahí un poquito. En esa planeación del sistema, cuando uno habla de las reformas que se han venido anunciando, porque pues hay anuncios de que pudiera haber algunas reformas, incluso en la ley de servicios públicos, 142 y demás, ¿usted estaría de acuerdo con que esas reformas se hicieran o habría también que hacer un llamado, venga, revisemos con lupa también qué está pasando porque lo que podemos reformar es algo que está bien hecho, pero que también no se ha cumplido? Porque muchas veces las leyes tienen esos problemas. No se usan, exacto. O sea, si uno revisa esa normatividad, uno dice, todo lo que está aquí es lo que debería pasar, pero no se usa. La propuesta de la reforma es la que tiene problema. Yo no digo que no haya cosas que mejorar, seguramente hay cosas que mejorar. Pero si uno parte de que tiene que reformar algo porque supuestamente no funcionó, estamos equivocados en la aproximación, ¿sí? Porque uno no puede decir que nuestro sistema es un sistema fallido o que no ha funcionado por una coyuntura de precios, ¿sí? A mí lo que me parece preocupante es la aproximación que se está haciendo hacia un modelo de mercado y un modelo eléctrico que hemos tenido en Colombia, que no solo tiene una de las coberturas más grandes del mundo, ¿sí? Sino que tiene uno de los mejores equilibrios entre eficiencia, confiabilidad y limpieza, ¿sí? Estamos viviendo una coyuntura de precios, tenemos que hablar de la coyuntura de precios y tenemos que ver cómo la resolvemos, pero no podemos dejarnos secuestrar la conversación del sector por una coyuntura de precios, que es lo que nosotros sentimos que está pasando, y bajo esa perspectiva se está planteando que es que el modelo no funcionó. Entonces, nos preocupa un poco lo que tú dices. Nosotros creemos que la reforma a la ley 142 y 143 fue una de las reformas más importantes que tuvo este país, sobre todo después del apagón. Entonces, seguramente habrá cosas que mejorar,
pero lo que nos preocupa es la aproximación que se está haciendo, sobre todo en un momento en el que primero estamos en fenómeno del Niño, segundo estamos en estrechez de energía y tercero estamos en mitad de una subasta, de una nueva subasta de energía, en donde los inversionistas en este país en los últimos 30 años, solo con un adjetivo, yo lo digo muchas veces, que puede sonar cliché, pero es un adjetivo supremamente importante, solo con la palabra confianza han hecho inversiones en este sector, ¿sí? Se han invertido más de 140 billones de pesos en este sector en los últimos 30 años, a riesgo de las empresas, y empresas me refiero a todo tipo de empresas, porque aquí tampoco es que estemos hablando solo de sector privado, aquí hay empresas públicas, hay privadas, hay mixtas, ¿sí? Hay privadas internacionales haciendo unas grandes apuestas aquí, hay públicas internacionales haciendo unas grandes apuestas acá. Entonces, yo creo que esa confianza ha sido un valor supremamente importante y ha sido el que ha permitido que estas empresas simplemente por unas señales regulatorias de largo plazo serias, unas señales de política pública de largo plazo serias, han hecho estas apuestas, ¿sí? Entonces, no es que nosotros digamos que es que no se puede reformar, no se debe reformar, no se debe mejorar. Claro que sí, pero creemos que esto tiene que ser desde la aproximación correcta, pero también creemos que se deben dar estas discusiones también en unos momentos más tranquilos. Creemos que esta conversación, pues, con toda esta bulla alrededor, es una conversación que puede no ser la más objetiva. Perfecto. Bueno, ahora sí pasemos un poquito al tema de los retrasos. Ok, entonces, yo creo que el tema de los retrasos está muy amarrado al tema de la planeación, ¿sí? En cierta medida. Y es que, como tú bien lo decías, un proyecto como Hidroituango, un proyecto como San Carlos, todas estas hidroeléctricas o térmicas que se han construido y que han tomado muchos años en construirse, pues daban plazo para que las líneas de conexión se construyeran, ¿sí? Sí, pues acá hablamos de cuánto fue la Loma, o sea, 2019. 2019, bueno, la Loma sí, se tomó un poquito más. Pero son mucho más rápido que lo que uno podría comparar con Hidroituango, que fue una conversación que tuvimos ahorita antes de empezar a grabar. Exacto, entonces daba tiempo para construir las líneas de conexión, ¿sí? Entonces yo creo que parte de lo que nos está pasando es que la planeación tiene que repensarse un poco, porque sin líneas de conexión tampoco vamos a tener una transición energética a la velocidad que queremos, ¿sí? Y esto me recuerda además una portada que vimos de The Economist en la que una persona estaba abrazando una torre de energía. Sí. Eso fue el año pasado. Sí, y yo creo que ese es un mensaje supremamente poderoso, porque ahí también empezaban con lo que dijo Bill Gates, que decía que sin transmisión no hay transición. Exacto. Entonces, ese es un mensaje súper poderoso, porque es que los verdaderos, yo creo que abraza árboles, como hemos visto, que estamos de acuerdo con que tenemos que cuidar el planeta, en que tenemos que trabajar más en la electrificación de nuestra economía, pues necesitamos tanto de la generación como de la transmisión, ¿sí? O sea, se necesitan, no puede ir una sin la mano de la otra. Exactamente. Entonces, digamos, yo creo que ese es uno de los temas, la planeación. Pero ahora, vámonos al otro tema, el licenciamiento ambiental. Yo creo que todas las empresas que están apostándole a Colombia tienen los estándares más altos y el compromiso más alto para cumplir los estándares no solo ambientales, sino sociales y de relacionamiento con las comunidades y de la llegada a territorio, y que hacen un gran esfuerzo por hacerlo bien, ¿sí? Pero desafortunadamente, cuando llegamos al tema del trámite, tanto de consulta previa como de licenciamiento ambiental, el reto es gigantesco, ¿sí? Es enorme.
Y vamos a hablar, pongamos el ejemplo de Colectora. Colectora es uno de estos líneas de transmisión que es fundamental para el país, es fundamental para la costa atlántica, no solo por la cantidad de energía que entra, sino porque le va a representar una mejora al sistema a nivel de restricciones impresionante, pero es un proyecto que ya está demorado, ¿sí? Y está demorado justamente por esta gran dificultad en el relacionamiento con las comunidades. O sea, terminamos ya las 235 consultas, pero Sí. fue un reto bastante particular. No, y ahora construirla. Claro, porque ahora ya, bueno, listo, terminamos el proceso consultivo, entonces ahora hay que pasar al tema también de licenciamiento. Exacto. Y obviamente en ese proceso de levantar la torre no va a ser tampoco tan fácil. O sea, es un reto enorme para las empresas y lo que usted mencionó me parece súper importante. Hay que hacer aquí un mix, no tanto de simplemente pensar, bueno, está la empresa privada haciendo algo, sino miremos quiénes son los actores que tienen que unirse. O sea, acá hay gobierno nacional con los temas de aprobaciones, la empresa con el tema del cumplimiento, pero también que la gente pueda generar una conciencia de que los proyectos se necesitan. Sí, y es que, por ejemplo, La Guajira, y sigamos con La Guajira, Sí. yo creo que es un departamento hermosísimo, bellísimo, pero que ha tenido un olvido, y no digo de este gobierno, ha tenido un olvido histórico del Estado generalizado. Llegar a una región como La Guajira implica todo un movimiento, no solo de las empresas, sino del Estado, del gobierno, acompañamiento del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Minas, porque el reto allá es mucho más grande, ¿sí? Y pues siendo un proyecto de tal envergadura y de este tamaño, pues necesitamos que entre, sobre todo porque es que de ahí se va a conectar un montón de proyectos de generación que se están construyendo, que también debían haber entrado hace un par de años y no han podido entrar por las demoras en las consultas, por los bloqueos, por la dificultad con las comunidades. Pero uno aquí, ¿qué necesita? Necesita de verdad un gobierno trabajando de la mano con las empresas. Y yo he hecho un llamado también muy particular sobre este punto, porque este sector se ha caracterizado por haber trabajado los últimos 30 años muy de la mano. Con los ¿sí? gobiernos. Y retos como La Guajira ameritan casi que un micromanagement del gobierno nacional en el lugar, y un acompañamiento pero además una decisión afirmativa de que se resuelva el tema del licenciamiento ambiental, de que se resuelvan los temas de consulta previa, de que queremos el proyecto, ¿sí? No puede ser que una persona en una moto se atraviesa en una carretera, extorsiona por 70 millones de pesos a una empresa y la policía tampoco puede intervenir porque es un indígena, ¿sí? Entonces, y les pongo el ejemplo porque es que fue real, no les voy a decir de qué empresa, pero esto les pasa a la gran mayoría de las empresas que están en este momento tratando de sacar un proyecto adelante en La Guajira. Entonces yo aplaudo y celebro muchísimo que por fin hayan cerrado el tema de consulta previa, pero sí tenemos que hacerle un llamado muy importante al gobierno para que Colectora tenga un licenciamiento ambiental rápido, eficiente, la verdadera transición energética. Eso le iba a decir, hablamos de cambio climático. Exacto. Y el gobierno ha mostrado una preocupación por estos temas y ha dicho que esta es una de sus banderas, o sea, combatir el cambio climático y hacer una transición energética justa. Pero ¿cómo hacemos la transición si no tenemos los proyectos? Exactamente. Ahora, este gobierno tiene un especial interés porque las comunidades se involucran en los proyectos energéticos. Y yo se lo dije al presidente en el evento nuestro, esperemos que pase la moto, en el evento el año pasado, y es, presidente, todo cabe. Cabe que las empresas hagan grandes proyectos, cabe que se trabaje en comunidades energéticas, cabe que el gobierno nacional impulse un trabajo mancomunado entre las empresas, los alcaldes y las comunidades para buscar soluciones
de generación en comunidades como la generación distribuida. Las figuras existen, pero además caben todas, vuelvo y digo, esto no es que yo tenga que escoger entre una y otra. O que una sea mejor que otra. Pero en general no podemos perder de vista, y esto es una cosa supremamente importante que muchas veces lo critican, y es, claro, es que son muy pocas empresas las que están jugando en el sector eléctrico, y es cierto, pero no es cierto. A ver, todos los días entran nuevas empresas, ¿sí? Colombia se ha diversificado un montón, pero adicionalmente hay que tener en cuenta que los grandes proyectos de energía implican unos grandes capitales, ¿sí? En el que no solo en Colombia, en todos los países del mundo los jugadores son muy pocos, porque es que las inversiones son muy grandes, ¿sí? Entonces, yo aquí también quiero hacer un llamado, porque es que podemos hacer lo que este gobierno quiere hacer, y es involucrar mucho más a las comunidades en el tema de generación de energía eléctrica, pero también se pueden seguir construyendo grandes proyectos, y no lo digo solo por nuestro consumo interno. Colombia debería eventualmente ser un gran hub de generación de energía eléctrica para toda la zona, ¿sí? En este momento nosotros tenemos un pequeño intercambio con Ecuador, ¿sí? Pero nosotros deberíamos estar enfocados en conectarnos, obviamente con Panamá, y ver cómo nos conectamos hacia abajo Latinoamérica, y cómo podemos eventualmente de verdad ser unos grandes exportadores de energía y de hidrógeno, ¿sí? Que ese es el otro objetivo que quiere sacar adelante este gobierno, y que creemos que se puede hacer. No nos toca escoger, caben todas las posibilidades, ¿sí? Y en vez de estar en esta discusión de si es que el que presta el servicio es público o es privado o son las comunidades, no, hay que permitir que se den todos los habilitantes para que todo este tipo de proyectos entren. Todos caben, todos se pueden complementar, pero no quedarnos en esta discusión, una discusión además un poco sorda, en la medida en la que no nos va a llevar a tener unas soluciones buenas, y en cambio sí genera mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Y mire que ahorita que le iba a leer esta noticia precisamente que me estaban enviando y que acá se disparó el audio, es una noticia que reporta Caracol Radio. Y dice, la producción de energía térmica con carbón representa el 16% del consumo nacional. O sea, estamos hablando precisamente que hay, pues usted hablaba aquí de la energía hidráulica y la energía térmica. Mucho de esta energía pues utiliza carbón. Y algunos de los proyectos que estamos hablando que necesitan desarrollarse a futuro son proyectos que van precisamente a traer esas energías limpias. Y si esos proyectos pues no avanzan, pues no vamos a tener esa transición energética nunca. ¿Está bien mi interpretación o en qué, si quiere, corríjame? No, yo creo que está bien, y yo creo que la apuesta por una carbono neutralidad es una apuesta que no solo tiene que hacer Colombia, sino que la tenemos que hacer como en el mundo entero, como se está haciendo, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que ser muy cuidadosos con la velocidad, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener la misma velocidad que tiene Estados Unidos, no tenemos que tener la misma velocidad que tiene Perú ni Chile. Todos tenemos matrices diferentes, todos tenemos unas necesidades diferentes internas. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables con esa mirada y con esas apuestas, ¿sí? Y pues Colombia, a uno le gustaría que cada vez hubiera menos generación térmica, y lo digo más como un objetivo global, pero yo quiero resaltar una cosa muy importante que además ha salido en varios estudios, y es que necesitamos la térmica para poder alcanzar las metas de carbono neutralidad, ¿sí? Y la vamos a necesitar durante muchos años, y ojalá sea una térmica cada vez más limpia. Mire, en Colombia las térmicas que tenemos hoy en día, la gran mayoría han hecho unas inversiones gigantescas para tener unos ciclos cerrados, eficientes, para tener captura de carbono, para contaminar muchísimo menos, para que la huella sea muy bajita, ¿sí? Pero esa generación térmica a gas es fundamental justamente para poder hacer esa transición a energías más limpias.
pero en especial para Colombia, para poder superar los eventos climáticos como el fenómeno del Niño que vivimos cada 4 o 5 años, ¿sí? Entonces yo creo que lo que hay que tener es una mirada realista, práctica, ¿sí? Yo creo que no hay que desincentivar tecnologías que son eficientes y nos dan seguridad. Pues Natalia, mire, terminamos con lo que iniciamos, equilibrio energético. O sea, usted resaltó acá que hay que tener un equilibrio energético que genere una confiabilidad en el sistema, pero que también haya un balance de confiabilidad y precios. Y yo rescataría algo que aquí, entre comillas, que me parece importante. No podemos decir que el sistema es fallido por una coyuntura de precios. Eso es importante que quede ese mensaje. Es importante que quede el mensaje también, el llamado también a acelerar un poco los trámites de licenciamiento, a que haya de verdad una responsabilidad en lo que decimos de una transición energética, que no simplemente es una transición energética que la podemos hacer a la europea o a la norteamericana, sino una transición energética que debe estar acorde a las necesidades y retos de los colombianos. Exactamente, y yo creo que aquí finalmente como para cerrar es que yo creo que este país tiene un sector eléctrico no solo en su diseño, en su capital humano, en su calidad de empresas, supremamente valioso, supremamente preparado, en el que yo creo que se puede dar una conversación seria, técnica, sobre qué hay que mejorar del sector, sobre cómo abordamos el tema de las tarifas de energía, pero que sea en una base no ideológica, sino en una base técnica, en una base de cooperación, de trabajar de la mano, porque así es como hemos construido el sector energético que hoy tenemos, y de poder seguir trabajando de la mano del gobierno nacional para sacar adelante todos estos proyectos que tenemos en el radar y que al final son los que nos permiten tener energía 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los colombianos en nuestras casas. Pues seguramente la vamos a molestar más. Este podcast nos quedó un poco largo porque normalmente lo hacemos 15, 20 minutos. Ay, yo sé que no fue usted, sino que el tema es muy importante y teníamos que aprovechar la que nos está visitando aquí en las instalaciones del Grupo Energía Bogotá. Gracias una vez más. Créame que la vamos a molestar más. O sea, todas las veces que quieran. Nos faltó hablar de cómo el gas natural también apoya esa transición energética. O sea, yo creo que temas muchos por explorar, pero pues el tiempo es oro, y además que no somos el Washington Post para que la gente nos quiera escuchar pues 10 horas, entonces tratamos de hacerlo corto, agradable. La vamos a molestar para que hagamos un trabajo en conjunto de pronto con Acolgen en redes sociales, o sea, explicarle el tema de la factura a la gente. O sea me parece súper importante, porque créame que yo que trabajo acá en una empresa de energía, ni yo la entiendo. O sea, a veces es muy difícil. Y es acostumbrarse, además porque la letra es de este tamaño, pero hay que mirar y hay que entender la factura. Con lupa, que no necesariamente es como ese cuento que a veces se vende, que las empresas de energía se están enriqueciendo. Yo le hablo desde una empresa público-privada que se preocupa por el bolsillo también de las personas, porque obviamente también respondemos a ese sector público que pues nos hace y nos pone aquí también como hablar con usted para que nos explique eso. Una vez, muchísimas gracias. Es Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen. Vamos a estarla invitando nosotros en otros escenarios y vamos a estar explicando con ella cómo es el tema de la factura de energía, cómo, digamos, esto tiene un peso también en el bolsillo de los colombianos y qué mitos y realidades se tienen en cuanto no solo a los temas tarifarios, sino también en los temas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Mil gracias al Grupo Energía Bogotá por invitarme. Y a Échale Corriente, ¿no? Y a echar corriente. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? Teatro Verde, la apuesta por la sostenibilidad del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Grupo Energía Bogotá. Teatro Verde es una alianza entre el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Grupo Energía Bogotá que busca impulsar el arte y la cultura en la capital a través de la energía solar, la economía circular y la concientización sobre la importancia de la sostenibilidad. El GEP impulsa la innovación energética con Venture Client. Ya está abierta la segunda edición del programa Venture Client del GEP, que busca startups para abordar desafíos de futuro en el ámbito energético. Esta es una alianza de Wirespan, el área de innovación abierta, el Grupo Energía Bogotá y el Fondo Corporativo del Grupo Telefónica Móvil.
¿Sabías que el Parque Solar La Loma, el más grande del país, tiene una capacidad instalada de 187 megavatios, lo que equivale al consumo de energía de más de 120.000 hogares colombianos? Además, este proyecto evitará la emisión de más de 216.000 toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. ¿Sabías que Colombia es el tercer país de América Latina y el Caribe que más avanza en la transición energética según el Índice de Transición Energética ETI del Foro Económico Mundial? El país ha impulsado una fuerte transformación del sector energético en sus dimensiones técnicas, regulatorias, de infraestructura y de mercado. Juntos construimos un futuro donde cada conexión, cada hilo de energía se entrelaza con la equidad. Soy Olga Costa. Hasta la próxima en Échale Corriente. Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas.